Hola, hoy os traigo un vídeo un poco diferente porque como podéis ver Fran no está aquí a mi lado y si visteis nuestro último vídeo ya sabéis que íbamos a viajar, pero como Fran tenía que atender su trabajo en Brasil y yo también tenía que atender mi trabajo aquí en Estonia, decidimos que sería mejor que él viaja antes y yo viajo después, porque también cogí muchos días de vacaciones este año y no tengo muchos más, así que tengo que optimizar mi tiempo viajando. Y quién no sabe, nosotros dos tenemos nuestros trabajos. Yo trabajo en el gobierno como economista y bueno, mi trabajo realmente me agradezco que es así muy flexible porque muchas veces puedo trabajar, por ejemplo, desde casa y esto me facilita mucho. Y mi jefa también me deja a veces a trabajar desde otros países, otros lugares. Así que realmente mi trabajo me da bastante flexibilidad. También nuestros trabajos influyen aquí en el YouTube porque subimos vídeos solo una vez por semana porque tenemos que atender nuestros trabajos y aún no ganamos con YouTube, pero tal vez algún día con vuestro apoyo podemos crecer y llegar a este punto que podemos subir más vídeos y trabajar más con YouTube. Así que podéis suscribir a nuestro canal, dar like, nos podéis poner en los comentarios quiero más vídeos, vamos a ver cuántos sois que nos apoyan. Yo voy a viajar mañana, así que tengo que ya juntar las cosas para la mochila y vamos a viajar hasta unos países diferentes, así que cogimos los vuelos solo con equipaje de mano, que sería más fácil de cargar y por eso también compré una nueva mochila, porque quería algo más cómodo para cargar unos 10 kilogramos en mi espalda, ¿no? Y siempre es un poco difícil de hacer la mochila sabiendo que vas a viajar tanto tiempo con tanta poca cosa. Tenemos que llevar solo las cosas que realmente son muy importantes día a día. Yo compré esta mochila de Decathlon, es totalmente nuevo, va a ser la primera vez que uso esta mochila. Se costaba unos, no me acuerdo, 60, 70 euros. Y pues tiene toda la construcción en la espalda para estar más cómodo. Yo quería algo que abría desde el parte de arriba hasta la parte de abajo, porque así yo creo que es más cómodo para poner las cosas dentro y también sacarlos. Al menos es más fácil hacer la mochila si vas a viajar a algún país con tiempo bueno, ¿no? Por ejemplo, voy a viajar con un par de bikinis, esto seguro. Estos lo voy a necesitar en Brasil y también en otros países, así que voy a llevar al menos 3 diferentes, ¿no? Yo creo que un par de camisetas y un par de pantalones cortos ya tengo casi todas mis ropas, pero también tengo que completar mi mochila con las cosas de higiene como deodorante, cremas y todo eso, así que voy a poner todo eso dentro de la mochila. La verdad es que en algunos momentos podría ser un poco difícil tener el trabajo y también hacer YouTube en el lado, pero os voy a decir que para mí el trabajo no es lo más importante en la vida. Obviamente todos nosotros tenemos que tener ingresos,
pero no estoy buscando, digamos, tener una carrera y unos grandes ingresos. Para mí, lo más importante es que tengo más libertad y más tiempo para estar con mi familia y para descansar, porque estoy acordando del tiempo cuando trabajé en una compañía de una empresa de consultaciones y estaba trabajando como 14 horas por día y no hizo nada más que trabajar. Y esto me pone a recordar a una historia que pasó unos 2 años atrás cuando vi mis compañeros de la universidad y la única cosa que ellos podrían hablar sobre era el trabajo y estaba como comparando quién tenía más suceso en su carrera y yo estaba pensando solo que pues vosotros tenéis solo el trabajo en vuestras vidas. Me da una pena porque para mí el suceso no es el trabajo o dinero que hagas, también es el tiempo que tienes para tu familia y para vivir en paz, porque yo tengo esta experiencia en la consultoría y lo sé que es muy malo dar su salud y su tiempo todo para una empresa que realmente no te da nada en el retorno. Y obviamente no estoy hablando nada malo sobre las personas que trabajan muy duro para poner la comida en la mesa. Estoy hablando sobre la gente que piensan que es muy así cool a trabajar 14 horas por la día y no comer el almuerzo porque están tan enrolados en el trabajo que ni tienen tiempo para comer. Una cosa que es obligatoria en mis viajes es la almohada. Esto no es la almohada normal de los aviones, es una que encontré en internet que es así para el cuello. Lo usas así, pones el parte duro en un lado y cierres así y puedes dormir. Yo realmente no puedo dormir sin esto porque realmente me duermo muy bien en los aviones y en los buses, pero sin almohada imposible porque mi cuello va a doler y mi cabeza va a ser así todo el tiempo. Y así no puedo dormir, pero con esto mi cuello es seguro y voy a dormir mucho mejor. Una cosa muy importante para mí es traer un conjunto de gimnasio porque unos 6 meses atrás empecé a hacer ejercicios frecuentemente y no quiero perder mis avances porque esto también es una cosa muy importante para mí porque en 2020 yo me enfermé con gastritis y antes de esto siempre estaba muy delgada, pero con el gastritis me subí el peso como unos 10 kilogramos y tenía que tratar el gastritis y el tratamiento se llevaba un año o 2 años casi. Y después de esto tenía que empezar a hacer una dieta para intentar bajar el peso. Mi salud mental estaba muy malo en esta época porque no me gustaba mi cuerpo, estaba muy negativo con todas las cosas y como yo estaba muy delgada antes y nunca tenía que pensar lo que estaba comiendo, no estaba controlando mi peso, nada de esto. Así que tenía que acostumbrarme con una vida un poco más diferente y conseguí bajar mi peso unos 6 kilogramos. Pero ahora estoy pensando que el peso no es lo más importante, porque también tal vez estaba un poco demasiado delgado antes, pero lo más importante es tener mi cuerpo en la forma buena.
y realmente ya me siento así más fuerte. Nunca me pensé que voy a gustar gimnasio, nunca me gustó antes, pero ahora realmente estoy gustando y me da un poco de motivación que siempre anoto el peso que cojo y es muy como divertido ver cuando puedo poner más peso y cuando estoy avanzando. Y esto me da muchísima motivación y me gusta, realmente me gusta mucho. Así que ahora ya estoy más pensando a estar en forma buena y realmente todos nosotros teníamos que hacer ejercicios toda nuestra vida para poder hacer todo hasta que estamos muy viejos, ¿no? Así que yo creo que para mí esto estaba como un punto de cambio y intento hacer esto pues toda mi vida. Ya es el próximo día y estoy aquí en el aeropuerto de Tallinn. La verdad es que estoy un poco emocionada porque siempre me da mucha pena dejar nuestros gatos solos y esta vez van a estar solos por 3 semanas, así que es muchísimo tiempo. Pero una cosa que me da un poco más de calma es que lo sé que hay una persona que los van a cuidar. Y bueno, yo creo que el aeropuerto de Estonia es muy bonito, es muy pequeño, pero tiene muchas comodidades y está bastante bonito. Tiene muchas esquinas diferentes donde puedes sentarse cómodo, cargar tu teléfono. Tiene tiendas como así de souvenirs, de cosas diferentes de Estonia que podéis comprar, pero obviamente os recomiendo comprar desde la Ciudad Vieja, por ejemplo, que tiene muchísimas tiendas de estas y va a ser muchísimo más barato. Tiene los chocolates de Estonia, las bebidas, tiene de todo, ¿no? Entonces, si no tuviste tiempo a comprar algo en la ciudad, hay aquí también. Aquí hay una esquina de la biblioteca. Realmente es una tienda de los libros, pero tienen aquí así libros para leer. Hay bastante variedad. Aquí también dicen que puedes realmente coger un libro aquí y viajar con ello, pero después tienes que regresar con el libro. Si no regresas a Estonia no puedes llevarlo, pero es una cosa muy interesante. Si tienes un viaje y vas a regresar a Estonia, coges un libro y así tienes algo para hacer en tu viaje. Normalmente aquí en el aeropuerto de Estonia todas las esquinas son como sponsoradas, no sé si es la palabra en español, pero tienen sponsor de alguna empresa. Por ejemplo, esta esquina aquí es de Alecoq. Alecoq es una empresa que hace bastantes diferentes bebidas, pero es el sponsor de esta esquina y así se queda muy bonita y la gente tiene todas las posibilidades de sentarse cómodo y cargar su teléfono y todo esto. Realmente el aeropuerto de Estonia es lo más bonito que yo he visto y yo he viajado bastante, así que miren, aquí también hay para los niños. Esto es muy bonito. Es algo diferente, ¿no? Miren, esta esquina de Skoda. También hay de los diferentes bancos. Aquí este banco de Luminor.
Y tienen aquí estas sillas más cómodas, ¿no? Para relajar un poco más. Tiene bastantes tiendas para comprar algo para el viaje también. Y los precios son, como siempre en los aeropuertos, un poco caros, ¿no? Pero es así en todos lados. Así que no es nada diferente. Miren, aquí también hay una esquina del gimnasio de la cadena MyFitness. Y realmente tienen bastante cosa aquí. No me entiendo muy bien si la gente realmente hace ejercicios aquí sudando y después cogiendo el vuelo. No me parece muy bien, pero la esquina está muy diferente. No he visto nunca en ningún aeropuerto. Aquí hay para como calistenia. También hay estas máquinas. Así que si alguien quiere... ¡Wow! Y también las máquinas son bastante modernas, con diferentes opciones. Así que algo muy interesante aquí. Y también hay Subway para comprar un sándwich para el vuelo. A mí me gusta, a veces compro aquí porque el aeropuerto, como dijo antes, es bastante caro, pero Subway tiene bastante buen precio y también los sándwiches son frescos, no como comprando en un kiosco que ya son 2-3 días viejas, ¿no? Esto aquí, el kiosk, es un kiosco típico que hay en todos lados en la ciudad. Y tengo ganas de comprar algo, pero no estoy seguro lo que quiero. Yo creo que voy a coger un smoothie aquí. Hay hasta bananas. ¡Wow! Todos tipos de sándwich. Voy a comprar algún dulce para el viaje. Creo que este me gusta bastante. Y también voy a coger uno de estos. Así tengo algo. Y ya voy a pagar aquí. Y listo. Ahora que tenemos nuestras cosas, podemos buscar a mi puerta, ¿no? Donde sale el avión. Aunque tengo bastante tiempo. Realmente en el aeropuerto de Estonia no tienes que llegar 2 horas antes. Yo siempre llego más o menos 2 horas antes porque es mejor tener más tiempo que menos tiempo, pero realmente no es necesario. Puedes llegar 1 hora, 1 hora y media. El aeropuerto es tan pequeño que no necesitas el tiempo, pero obviamente nunca sabes si hay fila en el seguridad, ¿no? Hoy voy a tener que coger 4 vuelos. Mi primer vuelo es desde Tallinn hasta Copenhague y después desde Copenhague a Madrid, después de Madrid a Lisbon y desde Lisbon a Río de Janeiro. Así que va a ser un poco difícil y cansativo, pero así tenemos que hacerlo así porque Estonia no tiene muy buenas conexiones y cada vez que quieres viajar es así, tienes que coger muchísimos vuelos. El primer vuelo ya se va. Llegué al aeropuerto de Lisboa y bueno, mis 3 vuelos anteriores estaban más o menos ok. El vuelo desde Copenhague a Madrid estaba un poco malo porque había muchísima turbulencia y yo tenía náusea, pero ahora ya estoy mejor. Tengo que esperar aquí en el aeropuerto unas horas, pero miren
una tienda de sardinas aquí dentro del aeropuerto que parece como algo para niños. Y bueno, el aeropuerto es bastante bueno, tiene muchísimos restaurantes para comer, tiene McDonald's, tiene KFC, tiene Pizza Hut y otras también, pero esos son lo que todos conocemos, ¿no? Entonces es bastante bueno y yo voy a comprar ahora un McFlurry y voy a sentarme en algún lugar donde puedo cargar mi teléfono porque ya con estos 3 vuelos que tenía me gasté toda mi batería y también tengo esto como banco de carga donde hay como 3 cargas dentro y ya está totalmente vacío. Así que tengo que sentarme en algún lugar donde puedo cargar las 2 cosas y esperar a mi vuelo. Tengo que esperar unos 3 horas, creo. Ya tengo mi McFlurry, se ve buenísimo. Se costaba 3 euros. No sé qué es el precio normalmente por la calle, pero aquí en el aeropuerto 3 euros. Yo nunca cargo mis cosas directamente en estos cargadores de USB porque sé que hay riesgo de seguridad. Yo tengo como os dijo antes, y voy a cargar sí, directo con el USB, pero también voy a cargar mi teléfono, pero solo con el cargador normal. No voy a conectar con el USB que hay aquí en el aeropuerto. Nunca sabes qué puede pasar. Tenemos aquí las opciones y que sí que voy a poner a cargar aquí. Ah, no se funciona. Ay, no. Ay, qué mal. No funciona, ¿no? Vamos a ver con el otro. La hora de la verdad. Si va a cargar o no. Sí. Está cargando. Muy bien. Así que el teléfono puedo cargar, pero la otra cosa no. Pero esto yo necesito para el vuelo. Así que después tengo que ir a buscar otro lugar donde cargar porque lo que estoy usando ahora, mi cargador, tiene el mini USB, pero necesito y no puedo usar la misma cosa. El McFlurry es buenísima, pero no sé si soy la única persona, pero realmente no me gusta para nada el sabor de esta cuchara de madera. Me siento como el sabor de madera es más fuerte que del helado. Así que es como el helado está bueno, pero me siento demasiado el sabor de la madera de la cuchara. Estoy aquí esperando embarcar mi último vuelo a Río de Janeiro, Brasil. La verdad es que no me estoy sintiendo muy bien después de todas estas horas. Tengo un poco de dolor de cabeza, un poco de náuseas, estoy cansada. Pero solo unas horas más y voy a encontrar con Fran en Río de Janeiro. Así que ya nos vemos en Río. Llego a Brasil, a Río de Janeiro. Mi vuelo atrasó por 1 hora y Fran ya está esperando para mí. Pero estaba esperando por esta hora también. ¿Dónde está? Está aquí. Hola, mi amor.
Dile hola a la gente. Hola, hola. Ya estamos en el calor de Brasil. Después de 20 y algo horas de viaje, me siento muy sucio y solo quiero darme un baño y... Pues ahora ya nos vamos para nuestro apartamento y vas a poder ya refrescarte. Sí, Bueno, vamos. vamos.